Hoy voy a traer las dos primeras películas basadas en superhéroes Marvel que se adelantaron a una década a las propuestas de Fox y de Sony y que finalmente derivó en el fenómeno Disney. A comienzos de los 80 fue Universal quien planteó elaborar una película de superhéroes Marvel, probablemente por el fenómeno social que había sucedido con Superman. Si DC ya pertenecía a Warner, el segundo universo más importante de superhéroes era Marvel. El personaje elegido fue el Capitán América. Del mismo modo, si Superman es un símbolo del patriotismo, la moral y la identidad americana, la única alternativa que había era el Capitán América. Y los protagonistas serían interpretados por Jeff Bridges como el héroe y Peter Fonda como el villano Red Skull. Sin embargo, después de tener hecho el guión y parte del arte conceptual, surgieron problemas durante la renovación de los derechos del personaje y el estudio canceló el proyecto. Imagino, como es habitual, que Marvel exigió un pago mayor durante la renovación. Varios años después, fueron los productores israelíes Menachem Golan y Yoram Goblus quienes hicieron con los derechos del personaje, para que la dirigiera Michael Winner, el cineasta que, probablemente junto a J. Lee Thompson, fueron quienes inventaron una fórmula cinematográfica durante los 70 y que una década después a esa clase de cine se le denominó cine de acción. Sin embargo, después de varios guiones rechazados, distintos guionistas que pasaron por el proyecto e incluso que se contratara a Stan Lee para que trabajara el guión, Michael Winner, descontento, abandonó el proyecto en 1987. 2 años después, el productor Menachem Golan abandonó el estudio para el que trabajaba, y de un modo poco transparente logró llevarse los derechos del personaje a la nueva empresa en la que iba a trabajar, llamada Corporación Cinematográfica del Siglo XXI, pero en inglés, y que además este estudio había adquirido también los derechos de Spider-Man. El dueño de este estudio se llamaba, todavía está vivo, Giancarlo Parretti, quien adquirió en primer lugar la Canon Films, y luego esta última. A continuación intentó hacerse con la Pathé, el mítico estudio francés. Sin embargo, el gobierno francés impidió la operación, por considerar que el magnate no era lo suficientemente limpio como para dirigir una compañía a la que se le destinaba mucho dinero público. De modo que el magnate italiano cambió de operación y se hizo con la Metro-Goldwyn-Mayer, pagando por ella 1.200 millones de dólares. Digo la cifra para contextualizar el nivel de estas operaciones. Todo esto que estoy recordando ya se contó en una película titulada Cómo conquistar Hollywood que interpretó John Travolta, así que imagino que todos ya sabéis por dónde van los tiros. La gestión de este hombre fue un desastre. Puso a su hija, casi adolescente, a dirigir todo el tinglado, mientras él se dedicaba a vivir la vida. Su propósito siempre fue tener una excusa para pasarlo bien en Hollywood, incluso ir detrás de ciertas estrellas femeninas. Al final resultó ser toda una estafa. El magnate fue acusado de fraude de valores, malversación de fondos, impagos y fue cazado en Francia, arrestado, juzgado y condenado a la cárcel. Volvemos al pasado antes de que ese magnate acabara en la cárcel. En 1987, el estudio del magnate italiano preparaba el Capitán América junto a la Pathé. Sin embargo, en 1989, Pathé rescindió todos los acuerdos con este hombre y se marchó, después de que intentara comprarla y de que el gobierno lo investigara y no confiara en él. Obviamente, si este hombre lograba acuerdos con el estudio francés, el propósito era beneficiarse de las subvenciones que recibiera la Pathé. De modo que se quedó sola la Corporación Cinematográfica del siglo XXI para producir la película, irrumpiendo los esquemas del productor israelí Menachem Golan, que quería presupuesto para hacer una superproducción a la altura de Batman o de Superman. Se contrató como director a un especialista en la serie B y la serie Z, Albert Pyun, y comenzó el rodaje de la película, con Pyun haciendo cambios en el guión y suprimiendo muchos elementos del cómic que consideraba horribles. La idea era estrenar el film el año donde el personaje cumplía 50 años. Sin embargo, se fue retrasando la fecha del estreno hasta 2 años después del aniversario. Imagino que pocas salas quisieron exhibirla y ningún distribuidor hacerse cargo de ella. Al final, en los Estados Unidos se estrenó en un mínimo número de salas y en el resto del mundo salió directamente en VHS. Luego sería emitida en Estados Unidos en la televisión por cable. Si el propósito fue hacer el mejor Capitán América del cine, al final no fue superior a ninguna de las dos películas del personaje estrenadas en 1979, la que interpretó Rev Brown y dirigió
Rob Holcomb, director de series como Galáctica, El Gran Héroe Americano, Perdidos, Urgencias, El Equipo A o la obra maestra Playas de China. La película fue recuperada por los fans en 2013 y se reestrenó en la Comic Con de San Diego ese mismo año, y recientemente se ha editado en España en alta definición. Existen dos montajes, el que se estrenó en cine y un remontaje del director que tiene mayor calidad. La película fue mal recibida por la crítica y hoy día se es más permisible con ella porque conocemos todos los problemas que tuvo detrás y el mínimo presupuesto con el que contó. Recordar que hoy día se invierte en 200 millones y hacen películas peores. Imagina si esta gente hubiera tenido un presupuesto mayor. Hoy día está su director, para mí probablemente, si no es el peor de la historia, es uno de ellos, y Ed Wood es un maestro al lado de él, se ha convertido en un cineasta de culto, del mismo modo que el Capitán América ahora es una película de culto. No me da tiempo a hablar de la siguiente película Marvel que seguía esta, la dejo para otro programa.